Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Ok, vamos a orar. Padre, te agradecemos y queremos cantarte en esta mañana porque recordamos tus maravillas. Muchas veces como seres humanos recordamos más los momentos malos, pero en esta mañana queremos dejar a un lado todas las cosas que nos quitan la paz, todo aquello que nos quita la calma, el sueño, lo que nos preocupa, lo que nos causa estrés, ansiedad, y queremos alabarte por tus maravillas y hablarlo con todas las generaciones. Gracias por todo. Bendice este tiempo y todo lo que se va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner el pie. Gracias a Dios, alabemos su nombre, reconozcan sus obras y todas sus méritos. Demos gracias a Dios, alabemos su nombre.
para que el poder de Cristo habite en mí. Por eso, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en mi debilidad es cuando el Señor, ¿verdad? Yo siento su amor que me rodea, y yo le doy gracias al Señor por eso. No tratemos de resolver, hermanos, con nuestras, decía una vez, me acuerdo que un cristiano que iba a la iglesia, me decía, pero son por tus propias fuerzas. Y yo le decía a él, no, le dije, porque yo sin él yo no puedo hacer nada. Yo le doy toda la honra y la gloria a Dios, porque yo no soy la que hago las cosas. Él hace todo, Él me da todo, Él me cuida, Él me protege. Y bueno, así es que así Dios también nos va a ayudar en estos tiempos. Los discípulos a veces estaban al tanto de las cosas, pero la mayoría de las veces estaban fuera. El Señor estaba en una proyección, ellos vivían una vida un poco ajena. Inclusive en este momento tan tenso, habían varias preocupaciones en este ambiente. Podemos decir que tres tipos de preocupaciones en tres tipos de personas. La que Jesucristo como Hijo de Dios tenía, la de Judas, el que le iba a entregar, tenía también, pero los apóstoles, después de haber escuchado las palabras de Jesucristo que uno le iba a entregar, ellos pues estaban en la preocupación, ¿quién? Y así lo relata Lucas. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. La teología que ellos tenían hasta este momento es la teología que a veces tenemos nosotros, que pensamos que Dios fuerza las circunstancias para que se cumplan la palabra de Dios. Y no es así. Por eso ellos pensaban, ¿quién de nosotros es el que va a ser influido a entregar al maestro? Porque en el corazón de ellos había fidelidad. Ellos se intercambiaban sus preocupaciones entre sí, menos Judas, que estaba, me imagino, más callado porque él sabía quién le iba a entregar. Y él había preparado un plan. Pero en los discípulos lo que había era el deseo, un amor profundo sobre su maestro. Pedro habló, pero supongo que era también el deseo y el sentir de los demás apóstoles. Cuando dijo, Señor, si todos te van a abandonar, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar dispuesto a morir por ti. Y no eran unas palabras hipócritas, era la sinceridad de Pedro, porque eso es lo que él sentía en su corazón. Y yo me imagino que los otros discípulos también. Pero había cierta superficialidad, no había mucha profundidad todavía en el sentir de los discípulos, porque un poquito también más adelante dice que discutían sobre quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Así que había como cierto aspecto material todavía humano, ambiciones materiales bueno, quizás como los que son candidatos al Congreso. Quiero estar allí. ¿Y con qué objetivo? De gobernar, de estar en una posición o sencillamente una oportunidad para enriquecerme. No sabemos qué sentimientos verdaderos tenían los apóstoles, pero no eran los mejores, indiscutiblemente. Estaban sobresaltados, estaban preocupados, pero uno era el pensamiento de ellos, otro era el pensamiento de Judas y otro era los sentimientos de Jesucristo. Y una cosa que aprendemos de esta situación es la misma que aprendemos en muchas situaciones de la vida de Jesucristo, que Dios en la madeja de la vida no excluye los hilos de colores, vamos a decir, oscuros. La vida está llena de amenazas constantemente, y estas amenazas y estas situaciones difíciles no quiere decir que nosotros vamos a ser evadidos de ellas. En estos días escuchaba a un pastor decir, pero lo estaban usando como una crítica, que decía, yo no me voy a
a un verdadero cristiano no le cae el virus. Yo tengo ya no sé cuántos días y no me ha caído. Eso no es así. A cualquiera le puede caer. Cualquiera. Dios en su sabiduría pues tiene misericordia, tiene un objetivo con algunos y a algunos no le va a caer, algunos le va a caer y van a pasarlo rápido, otros van a caer y se van a ir con él para el Señor, porque no podemos evadir las circunstancias naturales, la problemática de la vida en nuestra senda y en nuestro andar con el Señor. Y estos acontecimientos que están en la vida diaria estaban aquí en este, vamos a decir, en este intervalo pequeño de tiempo de la cena del Señor, la cena, vamos a decir, la cena pascual. Como todos sabemos, era la cena que todos los judíos realizaban para recordar y para, vamos a decir, que celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y era el momento de todo israelita comer aquel cordero que, recordando la salida de Egipto, tenían que comerlo rápidamente, debía de comerse totalmente y de una forma apresurada. Y entonces estas características el pueblo de Israel lo seguía cumpliendo, y ahora aquí Jesucristo no evadió tampoco, incluyó esta actividad en su plan, porque tenía un lugar muy importante esta actividad de celebrar la cena del Señor, porque era Él ahora el Cordero de Dios que se iba a sacrificar. Y ustedes conocen los detalles de la cena del Señor, donde Él aprovechó y hizo uso de estos dos elementos que eran, vamos a decir, normales allí en una cena. No se podía excluir el vino, que era normal dentro de la mesa de un judío, y el pan, dos cosas, el pan y vino. O sea que el pan y el vino eran normales, y el Señor los usó para darnos aquella enseñanza, y aparte dejar instituida una ceremonia que hasta el día de hoy la Iglesia de Jesucristo, los cristianos celebran, y ahora en este momento lo estamos haciendo nosotros, por la importancia que tenía. Así que nosotros, hermanos, vivimos en un mundo que estamos mezclados con los acontecimientos del mundo, no podemos evadirlo, somos parte de la historia. Así lo vemos en la vida de Jesucristo, siendo Él el Hijo de Dios, no pudo evadir las circunstancias, los problemas, y Él nos dio enseñanzas. Las cosas de la vida vienen, estamos en medio de ellas, vivimos en esta, vamos a decir que en este bosque de distintos árboles de la vida, y nosotros tenemos que enfrentarnos a todas estas circunstancias. Pero sí debe haber y es el objetivo de Dios con nosotros, una actitud especial. No podemos deslindarnos y tenemos que luchar para mantener nuestra relación con Dios. Y es lo que debemos nosotros de siempre tener. Aquí estaba el Señor esperando un grupo de discípulos que cenaran con Él, que le acompañaran en estos momentos difíciles de su vida. Ellos tenían el deseo y así lo hicieron. Más adelante se esparcieron y las debilidades humanas les vencieron. Pero qué bueno que la historia no se detuvo ahí, y más adelante cada uno fueron regresando a su tiempo. Pedro y Juan estuvieron allí con los momentos difíciles del juicio ante los sacerdotes, y luego también ante Pilato. No sabemos de los otros apóstoles cuándo es que fueron regresando, pero las mujeres, que la tenemos siempre como más débiles, se portaron de una forma heroica en todos estos difíciles momentos. Estuvieron con el Señor, se mezclaron dentro de aquella multitud enemiga y eran los amigos de Cristo en un ambiente de enemistad y de guerra espiritual. Estamos en tiempos parecidos, estamos en tiempos de guerra espiritual de una forma extraordinaria, donde el príncipe de las tinieblas tiene, vamos a decir, que el lugar más importante, está en el trono en este momento, y el príncipe de las mentiras, el padre de mentira, como Jesucristo lo calificó, está invadiendo la atmósfera de este universo presente con la mentira. Es difícil definir y distinguir de lo que se habla, de lo que se dice, dónde está la verdad, dónde está el bien. Pero
estamos, como dijo el profeta aquel, en épocas donde la verdad se está convirtiendo en mentira, donde la mentira se está tratando de envolver en una envoltura de verdad y confundiendo a las multitudes, donde lo que es bueno es malo y lo que es malo se está poniendo en la categoría de bueno. Así que estamos en unas circunstancias bastante complejas. ¿Qué Dios pide de nosotros? Sencillamente que estemos con Él en estas circunstancias adversas. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le sirvamos en lo que podamos. En aquel momento Jesucristo necesitó de los discípulos que terminaran con los últimos retoques de la cena, de aquella cena, y luego tendrían otras tareas. Y por fin, después de la resurrección de Jesucristo, que ellos ahora ignoraban, estaban totalmente, ya el Señor le había advertido 2 o 3 veces de que esto iba a suceder, pero ellos ni lo asimilaron, ni lo creyeron, lo olvidaron, no lo entendieron. Y es contradictorio que los enemigos sí lo entendieron. Dijeron a Pilato, aquel engañador nos dijo que al tercer día resucitaría. Manda una guardia de tus soldados para que cuiden de la tumba, no sea cosa que el postrer acontecimiento sea peor que los primeros. Ellos no pudieron evitar la resurrección, no pudieron evitar la gloria de Jesucristo, no pudieron evitar que los apóstoles una vez, después de esta crisis, volvieran a tener una renovación espiritual, y no pudieron evitar que ellos realizaran la tarea de predicar el evangelio por toda criatura. Nosotros somos el resultado de eso. En tiempos cualquiera que sean, tensos, dificultosos, el cristiano, la iglesia de Jesucristo debe estar atenta a entender qué me toca hacer en este momento. ¿Qué puedo hacer en este momento? Quizás nos encontremos en momentos de no hemos entendido bien el camino, quizás estamos un poco confundidos, pero si seguimos, una cosa sí siempre podemos hacer, y que los discípulos intentaron hacerlo, por lo menos decir en nuestro corazón, aunque en los hechos luego no se dé: Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo, aunque los demás te nieguen. Y el Señor se encargará de que estas palabras, aunque con baches y dificultades, se hagan una realidad, porque después, si en ese momento Pedro negó al Señor, más adelante en su vida él dio todo lo que tenía por su fidelidad y su servicio al Señor. Y lo que importa es el final de la historia, no el andar y las páginas que vamos nosotros cruzando, sino cuando termine el libro de nuestras vidas, sea fidelidad, sea servicio, sea sacrificio, sea bendición, sea victoria, y podamos decir: gracias, Señor, porque aquí estoy después de tantos sinsabores en el trono de la victoria. Y es lo que Dios quiere con nosotros.